¿Alguna vez te has preguntado cómo sería asistir a tu propio funeral? Escuchar los discursos de despedida, ver las lágrimas corriendo por las mejillas de todos los que amas, observar cómo dicen adiós para siempre, mientras tú gritas desesperadamente en tu mente que paren porque todavía estás vivo, todavía consciente, todavía luchando con cada fibra de tu ser? Pues yo ya no tengo que preguntármelo porque viví esa pesadilla absoluta. Y lo que estoy a punto de contarte te sacudirá hasta lo más profundo de tu alma y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y ese velo tan delgado que separa ambos mundos. Mi nombre solía ser solo otro nombre más en el mundo, otra cara en las calles abarrotadas de Chicago, otra persona corriendo al trabajo con un café en la mano y sueños en el corazón. Pero después de lo que me sucedió en aquella lluviosa mañana de martes, me convertí en algo completamente diferente, algo que nunca imaginé posible. Me convertí en un fantasma atrapado en mi propio cuerpo, una mente consciente aprisionada en carne que se negaba a obedecer, una voz gritando en un vacío interminable donde nadie podía escucharme, excepto una persona, una hermosa alma, que lo cambió todo. Esta es mi historia de muerte y resurrección, de terror y milagro, de estar perdido y ser encontrado de la manera más inimaginable, y necesito que escuches cada una de mis palabras, porque podría salvar tu vida, o la vida de alguien que amas, porque el mundo necesita saber que la muerte no siempre es lo que parece, y que la conciencia puede persistir de formas que la ciencia médica apenas está comenzando a comprender. Todo comenzó en lo que parecía ser un martes completamente ordinario de finales de octubre. Uno de esos días en que el aire huele a hojas caídas y lluvia, cuando la ciudad despierta lentamente bajo cielos grises, cuando bebes tu café y lees las noticias sin imaginar jamás que toda tu existencia está a punto de hacerse añicos en 1.000.000 de pedazos. Recuerdo despertar junto a Sara, mi novia de 4 años, observándola dormir pacíficamente con su cabello oscuro, extendido sobre la almohada blanca como seda, sintiendo esta abrumadora sensación de plenitud y anticipación, porque tenía un secreto que estaba quemándome un agujero en el cajón de mis calcetines, el anillo de compromiso, un hermoso diamante de corte princesa engarzado en oro blanco, que me había costado 3 meses de salario, pero que valía cada centavo, porque ya podía imaginar la expresión de alegría y sorpresa en el rostro de Sara, cuando me arrodillara ante ella ese sábado venidero, en su restaurante italiano favorito con vista al río Chicago. Lo tenía todo planeado a la perfección, o eso creía, sin saber que el destino tenía planes completamente diferentes para mí, planes que pondrían a prueba cada fibra de mi ser, y me obligarían a luchar por mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. Tenía 32 años, sano como un roble. Trabajaba como consultor senior de marketing en una prestigiosa firma del centro de la ciudad, escalando la escalera corporativa con ambición y determinación. Iba al gimnasio 3 veces por semana. Comía relativamente bien. No tenía problemas de salud graves. Ninguna razón en absoluto para pensar que mi vida era algo menos que sólida y predecible. Daba todo por sentado con esa ignorancia dichosa que viene de ser joven y saludable y estar vivo sin realmente pensar en lo que significa estar vivo. Aquella mañana, besé a Sara para despedirme tal como lo hacía cada mañana. Le dije que la amaba mientras ella murmuraba algo somnolienta en respuesta. Tomé mi maletín y paraguas, y salí hacia la llovizna que hacía brillar las calles como espejos oscuros, reflejando un mundo gris arriba. El viaje al trabajo fue normal. El ascensor hasta mi oficina fue normal. Los saludos matutinos de mis colegas fueron normales. Todo era tan hermosa, perfecta y enloquecedoramente normal, que recuerdo haber pensado lo agradecido que estaba por mi vida, por mi salud, por mi futuro con Sara. El universo tiene un sentido del humor cruel a veces, dándote estos momentos de pura apreciación justo antes de arrebatártelo todo. Mi reunión matutina fue excepcionalmente bien, mejor de lo que podría haber esperado. Estaba presentando una importante estrategia de campaña a un cliente potencial que valía millones para nuestra firma, y acerté en cada punto. Observé cómo sus rostros se iluminaban con interés y aprobación. Sentí esa descarga eléctrica de éxito que hace que todas las noches de desvelo y trabajo duro
valgan la pena. Mi jefe, Richard, un hombre severo que rara vez mostraba emoción, de hecho me dio una palmada en el hombro después y me dijo con su voz áspera que estaba siendo considerado para una promoción a director creativo, un puesto por el que había estado trabajando durante años. Todo estaba encajando en su lugar como fichas de dominó, dispuestas en perfecta secuencia, cada pieza tocando la siguiente, creando un hermoso patrón de éxito y felicidad. Me sentía invencible saliendo de aquella sala de conferencias, como si nada en el mundo pudiera tocarme, como si estuviera viviendo en uno de esos montajes de películas donde la vida del protagonista simplemente sigue mejorando y mejorando antes del giro dramático. Después de la reunión, montado en la ola de adrenalina y éxito, decidí caminar hasta mi delicatessen favorita a 3 cuadras de distancia, en lugar de pedir el almuerzo como usualmente hacía. Todavía estaba lloviendo, esa persistente llovizna de Chicago que se mete en todo, pero no me importaba porque quería sentir la ciudad a mi alrededor. Quería caminar para liberar algo de mi energía nerviosa. Quería respirar el aire otoñal y pensar en mi vida y mi futuro y en cómo iba a proponerle matrimonio a Sarah. Le envié un mensaje de texto a mi mejor amigo Mark mientras caminaba, contándole sobre las noticias de la promoción, sobre cómo todo estaba saliendo bien, sobre lo ansioso que estaba por el sábado. Me respondió con una serie de emojis de celebración y un mensaje diciendo que estaba orgulloso de mí, que no podía esperar a ser mi padrino cuando finalmente hiciera la gran pregunta. Estaba sonriendo mirando mi teléfono, probablemente luciendo como cualquier otro peatón distraído del mundo moderno, cuando llegué a la intersección de Madison y Clark. El semáforo estaba en verde para los peatones. Lo recuerdo claramente porque soy el tipo de persona que siempre espera la señal de cruzar, incluso cuando no hay tráfico. Bajé de la acera, mi mente ya en la delicatessen, imaginando su sándwich de pastrami característico, cuando lo escuché. Ese sonido, ese horrible chillido agudo de neumáticos deslizándose sobre asfalto mojado, goma intentando desesperadamente agarrar el pavimento pero fallando, fallando, fallando. El tiempo no se ralentizó como la gente siempre dice que sucede en momentos de crisis. Si acaso el tiempo se aceleró, comprimido en una fracción de segundo que contenía un universo entero de terror. Giré mi cabeza hacia la izquierda y vi el camión de reparto deslizándose hacia mí, masivo e imparable, el rostro del conductor congelado detrás del parabrisas en una expresión de absoluto horror que reflejaba mi propio grito interno. Su boca estaba abierta de par en par, sus manos agarrando el volante inútilmente, y pude ver en sus ojos que sabía lo que estaba a punto de suceder y era completamente impotente para detenerlo. No hubo tiempo para saltar, no hubo tiempo para correr, no hubo tiempo para hacer nada excepto sentir la ola fría de puro terror animal lavándome como agua helada en las venas. Mi maletín cayó de mi mano, mi paraguas salió volando, y entonces el camión me golpeó con la fuerza de un tren de carga, y el mundo explotó en una supernova de dolor y caos y oscuridad. Sentí huesos rompiéndose. Sentí mi cuerpo volando por el aire como un muñeco de trapo. Sentí el impacto de golpear el pavimento, y luego nada, nada absoluta. Una negrura tan completa que fue como si hubiera sido borrado de la existencia. Pero no fui borrado, solo estaba en otro lugar, en algún sitio oscuro y silencioso y aterrador. Cuando la conciencia regresó, llegó lentamente, con renuencia, como despertar del sueño más profundo que jamás hayas experimentado. Al principio no había nada excepto confusión, una sensación de estar desconectado de la realidad, flotando en algún espacio oscuro entre el ser y el no ser. Luego, gradualmente, pieza por pieza, la conciencia comenzó a ensamblarse. Podía escuchar algo, pitidos, pitidos constantes y rítmicos, voces, distantes y amortiguadas como si vinieran desde debajo del agua o desde otra dimensión completamente. Intenté abrir mis ojos pero nada sucedió. Intenté mover mi mano, mis dedos, cualquier cosa, pero mi cuerpo se negó a responder. El pánico me golpeó como otro camión, estrellándose contra mi conciencia con fuerza devastadora. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué no podía moverme? ¿Por qué no podía ver? ¿Por qué no podía hacer que mi cuerpo obedeciera ni siquiera la orden más simple? Intenté gritar pero no salió ningún sonido. Intenté agitarme pero nada se movió.
Intenté hacer cualquier cosa para señalar que estaba despierto y consciente y aterrorizado, más allá de toda medida. Nada. Estaba completamente paralizado, encerrado dentro de mi propio cuerpo como un prisionero en una celda sin puertas ni ventanas. Los pitidos continuaron su ritmo constante y me di cuenta con creciente horror que debía ser un monitor cardíaco, lo que significaba que estaba en un hospital, lo que significaba que algo terrible me había sucedido, algo tan malo que ni siquiera podía moverme. Las voces se volvieron más claras a medida que mi conciencia se agudizaba, a medida que la niebla que había estado nublando mi mente comenzó a levantarse. Escuché la voz de una mujer, profesional y clínica, diciendo algo sobre trauma severo, sobre daño en el tronco cerebral, sobre lesiones catastróficas. Escuché a un hombre respondiendo, su voz profunda y mesurada, usando palabras como irreversible y actividad cerebral mínima y pronóstico pobre. El terror me agarró con dedos helados que apretaron mi conciencia atrapada hasta que pensé que me destrozaría por la presión. ¿Qué estaban diciendo sobre mí? ¿Qué le había pasado a mi cerebro? Intenté de nuevo moverme, esforzándome con cada onza de fuerza mental que poseía, intentando forzar a mi dedo a moverse, a mi párpado a parpadear, cualquier cosa para mostrarles que todavía estaba aquí, todavía consciente, todavía desesperadamente vivo dentro de este caparazón roto de cuerpo. Pero nada respondió. Era como si mi conciencia hubiera sido cortada de mi forma física, como si fuera un fantasma atormentando mi propia carne. Entonces, escuché un sonido que hizo que mi corazón atrapado quisiera explotar de dolor y anhelo y amor desesperado. La voz de Sara, mi hermosa Sara, llorando tan fuerte que apenas podía hablar, sus palabras saliendo en sollozos entrecortados que me atravesaban como metralla. Estaba rogándole a alguien, suplicando a los doctores que hicieran algo, cualquier cosa, para salvarme, para traerme de vuelta, para no dejarme morir. Cariño, estoy aquí, grité dentro de mi prisión silenciosa. Estoy justo aquí, puedo escuchar cada palabra que dices. Por favor, no llores. Por favor, sé que todavía estoy luchando, todavía aquí, todavía amándote con todo lo que soy. Pero ella no podía escucharme. Nadie podía escucharme porque el grito existía solo en mi mente, atrapado detrás de muros de neuronas dañadas y conexiones rotas. Pasaron días, o tal vez fueron semanas. El tiempo se volvió completamente sin sentido en la oscuridad de mi parálisis. No podía distinguir si mis ojos estaban abiertos o cerrados. No podía saber si era de día o de noche. No podía saber nada excepto que todavía estaba consciente, todavía alerta, todavía atrapado. Todo lo que tenía eran los sonidos a mi alrededor, las voces que iban y venían, el pitido constante de las máquinas que aparentemente mantenían vivo mi cuerpo, aunque mi mente estaba gritando que ya estaba aquí, ya vivo, ya consciente. Escuché a los doctores discutir mi caso como si fuera un espécimen en un frasco, usando terminología clínica que me reducía a una colección de síntomas y resultados de pruebas. Uno de ellos usó una frase que se grabó en mi memoria, con la intensidad al rojo vivo de una marca: síndrome de enclaustramiento. Le explicó a lo que debían ser estudiantes de medicina que era una condición rara donde un paciente está consciente y alerta pero completamente paralizado, incapaz de moverse o comunicarse excepto a veces con movimientos oculares. Pero entonces otro doctor lo corrigió, diciendo que yo ni siquiera tenía movimiento ocular, que mi caso era más severo, que estaba en un estado vegetativo persistente con actividad cerebral mínima. No, grité silenciosamente. No, estás equivocado. Estoy aquí. Puedo escuchar cada palabra. No estoy en estado vegetativo. Estoy consciente. Por favor, examínenme de nuevo. Por favor, miren más de cerca. Por favor, no se rindan conmigo. Pero por supuesto no podían escuchar mis protestas silenciosas. Escuché a Sara todos los días. Sentí la calidez de su presencia aunque no podía sentir su tacto. Se sentaba junto a mi cama y me hablaba durante horas, contándome sobre su día, sobre cuánto me extrañaba, sobre las pequeñas cosas que estaban sucediendo en el mundo, fuera de esta prisión hospitalaria. Un día me contó que había encontrado el anillo mientras buscaba mis papeles de seguro en mi apartamento. Me dijo entre lágrimas que sabía que había estado planeando proponerle matrimonio. Me dijo que su respuesta habría sido sí,
Siempre sería así. Sería así para siempre si tan solo pudiera despertar y preguntarle. La agonía de escuchar eso, de saber que había estado tan cerca de ese momento de alegría, de darme cuenta de que tal vez nunca llegaría a ver su rostro cuando dijera que sí, fue peor que cualquier dolor físico, jamás podría ser. Escuché a mis padres llegar desde Florida. Escuché los lamentos de angustia de mi madre cuando me vio por primera vez yaciendo inmóvil en la cama del hospital. Escuché la voz de mi padre quebrarse por primera vez en toda mi vida mientras sostenía mi mano y me rogaba que volviera. Quería apretar su mano tan desesperadamente. Quería decirle que lo amaba. Quería hacer cualquier cosa para aliviar su sufrimiento, pero era impotente, completa y absolutamente impotente. La peor parte ni siquiera era la parálisis en sí, por horrible que fuera. La peor parte era escuchar las conversaciones que sucedían justo afuera de mi habitación cuando mi familia pensaba que no podía oírlos. Los doctores recomendaron que mi familia considerara opciones de final de vida. Dijeron que no tenía calidad de vida, que lo más amable sería dejarme ir pacíficamente. Escuché a mi madre sollozar que no podía soportar ver a su bebé así por más tiempo. Escuché a mi padre estar de acuerdo con una voz pesada de dolor que yo no habría querido vivir de esta manera. Y escuché a Sara, mi hermosa Sara, a quien había estado planeando casarme, decir entre lágrimas que me amaba demasiado para verme sufrir, que si los doctores decían que no había esperanza, entonces tal vez necesitaban dejarme ir con dignidad. No, 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 grité en el vacío de mi parálisis. No me dejen ir. Estoy aquí. Todavía estoy aquí. Hay esperanza porque estoy consciente y alerta y luchando cada segundo para mostrárselos. Pero no podían escucharme, y la decisión fue tomada. Iban a retirar el soporte vital, iban a dejarme desvanecer pacíficamente, iban a matarme mientras todavía estaba completamente consciente y alerta. El día que retiraron el tubo del ventilador, esperé sentir que me sofocaba, sentir mis pulmones arder por oxígeno, experimentar la sensación física de morir. Pero mi cuerpo siguió respirando por sí solo, superficial y débil pero lo suficientemente constante para continuar sin la máquina. Los doctores dijeron que no duraría mucho, que mi respiración era demasiado superficial para sostener la vida por más de unas pocas horas o tal vez días como máximo, que eran solo las funciones automáticas de mi cuerpo, continuando brevemente antes de apagarse permanentemente. Me movieron fuera de la UCI para hacer espacio para pacientes que tenían una oportunidad de supervivencia. Me movieron a una habitación tranquila donde mi familia podía despedirse en privado. Pero algo salió mal con el traslado. O tal vez mi cuerpo finalmente decidió traicionarme completamente, porque en algún momento durante ese movimiento, las débiles señales de vida que había estado mostrando desaparecieron. Escuché a una enfermera revisando mis signos vitales sonar alarmada. Escucharla decir que no podía encontrar pulso. Escuché a alguien más confirmar que parecía que había fallecido. Quería enfurecerme contra la evaluación. Quería gritar que todavía estaba aquí. Todavía consciente, pero nada funcionaba. Mi cuerpo se había convertido en una prisión tan efectiva que incluso los profesionales médicos con todo su equipo no podían detectar la vida que todavía ardía dentro. Me declararon muerto. Escuché al doctor decir la hora de la muerte. Escuché expresar sus condolencias a mi familia. Escuché la nueva ola de dolor de Sara cuando se dio cuenta de que me había ido. Excepto que no me había ido. Estaba justo allí, atrapado en la oscuridad, gritando silenciosamente mientras cubrían mi rostro con una sábana y me sacaban rodando de la habitación. El viaje a la morgue fue un descenso al infierno. Sentí el cambio de temperatura mientras nos movíamos por los corredores del hospital. Me sentí ser transferido de la camilla a una mesa de metal frío. Escuché el eco de las voces en lo que debía ser una sala grande y estéril. Alguien estaba discutiendo la logística de mi cuerpo, hablando sobre la funeraria que vendría a recogerme, sobre el papeleo que necesitaba completarse, sobre mí como si ya fuera solo un objeto en lugar de una persona. Intenté gritar. Intenté moverme. Intenté hacer cualquier cosa para mostrarles el error horrible que estaban cometiendo, pero permanecí tan quieto y silencioso como el cadáver que creían que era. Entonces escuché discusión sobre embalsamamiento, sobre preparar mi cuerpo para verlo, y un nuevo nivel de terror me consumió que no sabía que era posible.
Iban a bombear químicos en mis venas, iban a drenar mi sangre, iban a hacer cosas a mi cuerpo que realmente me matarían mientras todavía estaba consciente dentro. El horror existencial de esa realización estaba más allá de todo lo que puedo describir adecuadamente. Pero entonces una voz habló, una mujer mayor con un grueso acento español, diciendo algo sobre protocolo y papeleo, y esperar la autorización de la familia antes de comenzar cualquier procedimiento. Podría haber llorado de alivio si hubiera sido capaz de producir lágrimas. Me colocaron en almacenamiento frío para esperar, y la caída de temperatura fue impactante, la primera sensación física verdadera que había experimentado desde el accidente, más allá de la vaga conciencia de ser movido o tocado. El frío era profundo y penetrante, filtrándose en mí de una manera que de alguna forma podía percibir incluso a través de mi parálisis. Pasaron horas en esa oscuridad congelante, y mi conciencia comenzó a derivar, a desvanecerse entrando y saliendo, como una señal de radio perdiendo fuerza. Me pregunté si así era como terminaría, no con la violencia dramática del embalsamamiento, sino con una disolución lenta, mi conciencia disolviéndose gradualmente hasta que no quedara nada excepto el caparazón vacío que ya creían que yo era. Entonces escuché actividad fuera de mi cajón frío. Escuché voces discutiendo arreglos funerarios. Escuché mi cajón ser abierto y mi cuerpo ser removido. Me estaban preparando para el funeral, me di cuenta con horror naciente. Iban a ponerme en un ataúd y realizar un servicio, y enterrarme en el suelo mientras todavía estaba consciente. La pesadilla absoluta de ese escenario me consumió completamente. Iba a ser enterrado vivo. Iba a pasar mis momentos finales de conciencia en un ataúd a 6 pies bajo tierra, asfixiándome lentamente en la oscuridad hasta que mi cerebro finalmente muriera por falta de oxígeno. Los escuché vistiéndome con lo que debía ser el traje que mi madre había elegido. Los escuché discutir mi apariencia, si el maquillaje estaba cubriendo los moretones adecuadamente, si me veía en paz. Quería reír histéricamente ante eso. En paz. No había nada pacífico sobre el huracán gritante de terror y desesperación que era mi conciencia atrapada. El día de mi funeral llegó, y lo supe por los sonidos de mayor actividad, de personas llegando, de sillas siendo arregladas, de flores siendo colocadas. Me movieron de nuevo, me posicionaron en lo que debía ser mi ataúd, y podía escuchar todo con una claridad que parecía haberse agudizado en lugar de disminuir. La funeraria se llenó de gente y escuché sus conversaciones susurradas. Escuché expresar shock y tristeza por mi muerte repentina. Escuché compartir recuerdos e historias sobre mí. El servicio comenzó con el director de la funeraria pidiendo a todos que tomaran asiento, y entonces el pastor comenzó a hablar en ese tono especial que la gente usa cuando habla de los muertos. Esa combinación de reverencia y consuelo que se supone debe hacer que todos se sientan mejor sobre la pérdida. Habló del plan de Dios y del descanso eterno, y de cómo estaba en un mejor lugar ahora. Y yo quería gritar que no estaba en un mejor lugar, que estaba justo aquí en el peor lugar imaginable, consciente y aterrorizado y desesperado porque alguien se diera cuenta de la verdad. Mi jefe habló sobre qué empleado tan dedicado había sido, sobre el futuro brillante que había tenido por delante, usando el tiempo pasado que hacía que todo se sintiera tan final y horrible. Entonces Mark se puso de pie para dar el elogio y su voz se quebró casi inmediatamente. Habló de nuestra amistad, de las aventuras que habíamos tenido juntos, de bromas internas que nadie más en la sala entendería, de cómo había estado esperando ser mi padrino, y cómo le rompía el corazón que nunca tendría esa oportunidad. Cada palabra era un cuchillo cortando mi alma atrapada, porque estos eran discursos de despedida, adioses finales. Y yo no estaba listo para que me dijeran adiós. No estaba listo para ser llorado. Todavía estaba aquí, todavía luchando, todavía desesperadamente vivo. Entonces Sara se puso de pie, y la sala cayó en completo silencio. Podía escucharla temblar mientras desdoblaba un pedazo de papel. Podía escucharla tomar varias respiraciones profundas tratando de componerse lo suficiente para hablar. Comenzó a leer un poema que ambos habíamos amado. Algo sobre almas encontrándose a través de vidas, sobre el amor siendo más fuerte que la muerte, sobre cómo las personas que amamos nunca nos dejan verdaderamente,
Su voz se quebraba en casi cada línea, y podía escuchar las lágrimas corriendo por su rostro. Podía sentir el peso de su dolor como algo físico presionando sobre mi conciencia. Esto era insoportable. Esto era tortura más allá de todo lo que había imaginado posible. Grité. Grité con cada átomo de mi ser. Un aullido silencioso de angustia y desesperación que debería haber roto las ventanas y detenido cada corazón en la sala. Grité por Sara, por mis padres, por mi vida, por todo lo que estaba perdiendo, por el futuro que estaba siendo enterrado conmigo. Grité hasta que sentí que mi conciencia se desgarraría por el puro esfuerzo de intentar ser escuchado. Y entonces, imposiblemente, milagrosamente, alguien me escuchó. Su nombre era Rosa Martínez y era una señora de la limpieza en la funeraria, una mujer hispana mayor de 60 y tantos años que probablemente pasaba sus días limpiando bancos y puliendo accesorios de latón y vaciando papeleras, invisible para la mayoría de las personas que caminaban por esas puertas de dolor y despedida. Pero estaba parada en algún lugar cerca de mi ataúd, probablemente enderezando flores o recogiendo un pañuelo usado, cuando grité, y de alguna manera, a través de algún mecanismo que nunca entenderé, me escuchó. No supe que me había escuchado al principio. Todo lo que supe fue que de repente hubo un jadeo, agudo y sorprendido, y luego el sonido de algo golpeando el suelo. Escuché pasos rápidos acercándose a mi ataúd. Escuché respiración que era rápida y asustada. Y entonces, escuché su voz, hablando rápidamente en español, palabras que no podía entender completamente, pero cuyo tono era inconfundible. Estaba asustada y confundida y segura de que algo estaba mal. Rosa gritó, su voz cortando el poema de Sara como un cuchillo, y de repente, la sala estalló en murmullos confusos. Escuché la voz del director de la funeraria, suave y profesional pero con un borde de irritación, preguntando qué estaba mal. Rosa estaba hablando en inglés quebrado ahora, su acento grueso pero sus palabras lo suficientemente claras. Dijo que escuchó algo. Escuchó a alguien llorando. Escuchó una voz viniendo del ataúd. El director de la funeraria intentó calmarla. Intentó decirle en un tono condescendiente que era imposible, que debía estar equivocada, que el dolor y la emoción a veces nos hacen escuchar cosas que no están ahí. Pero Rosa era insistente, su voz elevándose con urgencia y convicción. Seguía diciendo que sabía lo que había escuchado, que no estaba imaginando cosas, que algo estaba mal, y necesitaban verificar. Sentí una oleada de esperanza desesperada inundarme. Esta era mi oportunidad, posiblemente mi única oportunidad. Reuní cada pizca de conciencia que poseía, cada bit de energía mental que me quedaba, y grité de nuevo, poniendo todo lo que tenía en ello, rogándole al universo que dejara a esta mujer escucharme una vez más, que me diera este único milagro. Y lo hizo. Rosa gritó de nuevo, más fuerte esta vez, señalando mi ataúd con una mano temblorosa. Estaba hablando rápidamente en español e inglés, mezclando los idiomas en su agitación, diciendo que lo escuchó de nuevo, diciendo que había alguien vivo ahí dentro, diciendo que necesitaban verificar inmediatamente antes de que fuera demasiado tarde. El director de la funeraria estaba claramente incómodo ahora, atrapado entre querer descartarla como histérica y no querer causar una escena frente a la familia en duelo. Pero entonces la voz de mi madre cortó la confusión, aguda y desesperada y llena de una esperanza que debe haber sido dolorosa de sentir. Dijo que verificaran. Dijo que si había aunque sea la más mínima oportunidad, la más pequeña posibilidad, tenían que verificar ahora mismo. Escuché a mi padre estar de acuerdo, su voz áspera de emoción. Escuché a Sara diciendo, por favor verifiquen, por favor dejen que ella tenga razón. El director de la funeraria suspiró, claramente pensando que este iba a ser un momento embarazoso que tendría que suavizar, pero accedió a examinarme para tranquilizar a todos. Sentí el ataúd ser abierto más ampliamente. Sentí el cambio de aire contra mi rostro. Sentí manos en mi cuello sintiendo un pulso. Hubo un largo momento de terrible silencio, y entonces la voz del director de la funeraria, incierta ahora, sorprendida, diciendo que pensaba que sentía algo. Era débil, apenas perceptible, pero pensaba que podría haber un pulso. De repente la sala estalló en caos controlado.
Alguien estaba llamando al 911, su voz temblando mientras reportaban que alguien que había sido declarado muerto podría estar realmente vivo. Alguien más me estaba sacando del ataúd, acostándome en el suelo. Escuché a Rosa rezando en voz alta en español, su voz elevándose sobre la conmoción, agradeciendo a Dios y a todos los santos. Escuché a Sara gritando mi nombre una y otra vez. Escuché a mi madre llorando y rezando simultáneamente. Y lo sentí. Sentí manos en mi pecho comenzando RCP. Sentí las compresiones rítmicas. Me sentí siendo jalado de vuelta del borde por la pura fuerza de la determinación y esperanza humanas. Los paramédicos llegaron y de repente había voces profesionales cortando el caos emocional, tomando control de la situación con eficiencia practicada. Escuché equipo siendo desplegado. Escuché el crepitar de las comunicaciones de radio. Escuché a alguien diciendo que estaban obteniendo un latido débil. Entonces sentí el shock del desfibrilador. Sentí mi cuerpo convulsionar por la carga eléctrica. Una vez, 2 veces, 3 veces. En el tercer shock, algo cambió dentro de mí. Fue como un circuito que había estado roto de repente se reconectó. Como una puerta que había estado oxidada cerrada por años de repente abriéndose. La parálisis comenzó a agrietarse, comenzó a desmoronarse, y de repente podía sentir mi cuerpo de nuevo. El dolor vino primero, abrumador e intenso, irradiando desde lo que se sentía como cada célula de mi cuerpo. Pero el dolor significaba que estaba vivo, significaba que mi sistema nervioso estaba funcionando, significaba que era más que solo conciencia flotando en la oscuridad. Sentí aire entrando a mis pulmones en respiraciones profundas y jadeantes. Sentí mi corazón latiendo frenéticamente en mi pecho. Sentí sensación regresando a mis extremidades como fuego y hielo simultáneamente. Mis ojos se abrieron revoloteando y el mundo nadó en foco lentamente. Formas y colores difuminándose juntos antes de gradualmente agudizarse en formas reconocibles. Vi rostros inclinándose sobre mí. Vi expresiones de shock y alegría e incredulidad y esperanza todas mezcladas. Vi el rostro de Sara, su maquillaje completamente arruinado por las lágrimas, sus ojos abiertos de par en par con algo entre terror y éxtasis. Intenté hablar, pero mi garganta estaba tan seca y dañada que todo lo que salió fue un susurro rasposo, pero fue suficiente. Logré decir su nombre, Sara, solo esa palabra, apenas audible, pero fue el sonido más hermoso que jamás había hecho. La sala estalló de nuevo, esta vez con alegría en lugar de pánico. Las personas estaban llorando y riendo simultáneamente, llamándolo un milagro, llamándolo imposible, llamándolo lo más increíble que jamás habían presenciado. Los paramédicos eran todo negocio, estabilizando mis signos vitales, preparándose para transportarme de vuelta al hospital, pero incluso sus ademanes profesionales no podían ocultar completamente su shock ante lo que estaban presenciando. Mientras me cargaban en la camilla, logré girar mi cabeza justo lo suficiente para ver a Rosa parada a un lado, sus manos curtidas juntas en oración, lágrimas corriendo por su rostro y capturando la luz como diamantes. Nuestros ojos se encontraron a través del caos de la sala, y en ese momento algo pasó entre nosotros que no necesitaba palabras, ninguna explicación. Ella me había escuchado cuando nadie más podía. Se había negado a ser silenciada cuando todos los demás querían descartarla. Había salvado mi vida a través de simple fe y coraje, y la voluntad de confiar en lo que sabía que era verdad, incluso cuando parecía imposible. El viaje al hospital fue un borrón de sirenas y voces urgentes, y la mano de Sara agarrando la mía como si nunca fuera a soltar, como si pudiera mantenerme atado a la vida a través de pura fuerza de voluntad. Los doctores de la sala de emergencias estaban completamente desconcertados por mi caso. Realizaron todas las pruebas imaginables. Escanearon mi cerebro desde todos los ángulos posibles. Verificaron y reverificaron mis signos vitales. Trataron desesperadamente de entender cómo alguien que había sido declarado muerto, que había estado en una morgue, que había estado a minutos de ser enterrado, podía estar vivo y consciente y hablando. El diagnóstico al que finalmente llegaron fue una forma rara y extrema de síndrome de enclaustramiento, combinada con una respuesta de estrés tan severa que había causado que mis signos vitales se volvieran casi indetectables.
Teorizaron que el accidente había causado daño específico en el tronco cerebral, que paralizó mi cuerpo mientras dejaba mi conciencia intacta, y que el trauma había enviado mi cuerpo a un tipo de estado de hibernación, donde mi ritmo cardíaco y respiración se habían ralentizado a niveles que eran casi imposibles de detectar con métodos estándar. Dijeron que el almacenamiento en frío en la morgue en realidad había ayudado a preservar mi función cerebral, me había mantenido vivo cuando debería haber muerto. Dijeron que era increíblemente afortunado, la persona más afortunada que jamás habían visto, pero yo sabía que no era suerte. Era Rosa. Era su voluntad de escuchar, de confiar en sus instintos, de hablar cuando habría sido más fácil permanecer en silencio. El proceso de recuperación fue largo y brutalmente difícil. Tuve que reaprender todo lo que mi cuerpo había olvidado durante el tiempo que estuve paralizado. Cosas simples como mover mis dedos se sentían imposiblemente difíciles al principio, como intentar operar una máquina cuyos controles había olvidado. La terapia física fue excruciante, empujando mis músculos y nervios dañados a trabajar de nuevo, forzando a mi cuerpo a recordar cómo caminar, cómo agarrar objetos, cómo realizar 1000 acciones pequeñas en las que nunca había pensado antes. Pero más difícil que la recuperación física fue el trauma psicológico de lo que había pasado. Tenía pesadillas constantemente, sueños donde estaba atrapado en mi cuerpo paralizado de nuevo, donde me estaban enterrando vivo, donde gritaba y gritaba pero nadie podía escucharme. Desarrollé ataques de pánico que me golpeaban sin advertencia, oleadas repentinas y abrumadoras de terror de que todavía estaba atrapado, y todo a mi alrededor era solo una alucinación que mi cerebro moribundo estaba creando. Necesitaba terapia, tanto física como psicológica, para procesar lo que me había sucedido, para encontrar una manera de vivir con los recuerdos de mi propio funeral, para lidiar con el trauma de haber sido declarado muerto, mientras estaba completamente consciente. Pero también hubo momentos de pura alegría que hicieron que toda la lucha valiera la pena. La primera vez que pude levantar mi mano para tocar el rostro de Sara y sentir la calidez de su piel contra mi palma, lloré de felicidad. La primera vez que pude hablar lo suficientemente claro para decirles a mis padres que los amaba, sin que mis palabras salieran como un susurro roto, vi el alivio y la alegría en sus ojos, que hizo que todo valiera la pena. La primera vez que me puse de pie sobre mis propios 2 pies sin asistencia, temblando pero erguido, me sentí como si hubiera escalado el monte Everest. Sara nunca dejó mi lado a través de todo esto. Estuvo allí para cada dolorosa sesión de terapia física, cada pesadilla, cada ataque de pánico, cada pequeña victoria y gran revés. El anillo de compromiso que había estado escondido en mi cajón de calcetines ahora estaba en su dedo, porque le había propuesto desde mi cama de hospital, 2 semanas después de despertar, incapaz de arrodillarme, pero capaz de ofrecerle mi corazón y cualquier futuro que pudiéramos construir juntos. Le pregunté si todavía quería casarse con alguien que venía con pesadillas y trauma, y un largo camino hacia la recuperación, y ella dijo que sí antes de que pudiera terminar la pregunta. Dijo que sí con lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que sí, como si fuera la respuesta más fácil del mundo. 6 meses después de mi funeral, estaba caminando de nuevo sin asistencia, aunque todavía me cansaba fácilmente y tenía que descansar con frecuencia. 1 año después, estaba de vuelta en el trabajo a tiempo parcial, reaprendiendo habilidades y reconstruyendo relaciones con colegas que me habían llorado, y ahora estaban ajustándose a tenerme de vuelta entre los vivos. 2 años después, Sara y yo nos casamos en una pequeña ceremonia donde Rosa se sentó en la primera fila junto a mis padres, honrada como la heroína que era, la mujer que había escuchado lo que nadie más podía escuchar y se había negado a permanecer en silencio. Nunca encontré una explicación científica de cómo Rosa me escuchó ese día. Ella me dijo que era Dios, hablando a través de mí, que había escuchado, no mi voz física, sino la voz de mi alma clamando por ayuda, y que Dios le había dado el don de escucha espiritual en ese momento, porque ella estaba destinada a salvarme. Los doctores dijeron que podría haber sido una pequeña vocalización que de alguna manera logré producir, o tal vez un sonido creado por gas escapando, o un espasmo muscular,
Algo que técnicamente podría explicarse, pero era tan improbable que bien podría haber sido un milagro. Pero yo sé la verdad, incluso si no puedo probarla o explicarla en términos científicos. Rosa me escuchó porque algunas personas están sintonizadas con frecuencias que la mayoría de nosotros perdemos, porque algunas almas están abiertas de maneras que les permiten percibir lo que otros no pueden, porque el universo a veces funciona de maneras que trascienden nuestra comprensión de lo que es posible. Me escuchó porque desesperadamente necesitaba ser escuchado, y ella era la única persona en esa sala cuyo corazón estaba lo suficientemente abierto para escuchar no solo con sus oídos, sino con algo más profundo. La experiencia me cambió de maneras fundamentales que todavía estoy descubriendo años después. Noto cosas ahora que nunca noté antes, cosas que daba completamente por sentado en mi antigua vida. La forma en que la luz del sol se ve entrando por una ventana en la mañana, convirtiendo motas de polvo en pequeñas galaxias flotando en luz dorada. El sonido de la risa de Sara, esa melodía particular que es únicamente suya. La sensación de lluvia en mi piel, cada gota un pequeño milagro de sensación. El sabor del café, el olor de las flores, la sensación de ser abrazado por alguien que te ama. Todas estas cosas que parecían ordinarias antes ahora se sienten preciosas y profundas. Noto a las personas que son invisibles para otros, el personal de limpieza y trabajadores de servicio, e individuos tranquilos que se mueven por el mundo haciendo trabajo esencial, sin reconocimiento o apreciación. Los veo ahora, porque una de ellos salvó mi vida, porque Rosa me enseñó que a veces las personas más importantes son aquellas que pasamos por alto. Hago un punto de reconocerlos, de agradecerles, de verlos como los valiosos seres humanos que son. También me volví aguda, dolorosamente consciente de cuán frágil es la vida, cuán rápido todo puede cambiar, cómo caminamos por ahí asumiendo que tendremos el mañana cuando el mañana nunca está garantizado. Aprendí que todos estamos a solo un accidente aleatorio, una emergencia médica, un giro del destino de perder todo lo que damos por sentado. Pero en lugar de hacerme ansioso o temeroso, esta conciencia me ha hecho más presente, más agradecido, más determinado a hacer que cada momento cuente. Ya no pierdo tiempo en discusiones insignificantes. Les digo a las personas que las amo regularmente y sinceramente. Persigo experiencias en lugar de acumular cosas. Intento ser más amable, más paciente, más comprensivo porque sé cuán precioso y breve es realmente nuestro tiempo juntos. Hablo en conferencias médicas ahora, compartiendo mi historia con doctores y enfermeras y personal de emergencia, ayudándoles a entender que la conciencia puede persistir incluso cuando todos los signos convencionales sugieren que se ha ido. He ayudado a actualizar protocolos de verificación de muerte en varios hospitales, abogando por verificaciones más exhaustivas y periodos de observación más largos antes de declarar a alguien fallecido. He recaudado dinero para investigación sobre síndrome de enclaustramiento y trastornos de la conciencia, tratando de asegurar que lo que me sucedió le suceda a menos personas en el futuro. Pero mayormente solo vivo, con intención y gratitud y conciencia de que cada respiración es un regalo. Sara y yo tenemos una hija ahora, una hermosa niña a quien nombramos Rosa en honor a Rosa, y cuando tenga edad suficiente para entender, le contaremos la increíble historia de cómo su padre regresó de su propio funeral, cómo una mujer que nadie notaba se convirtió en la persona más importante en nuestras vidas, cómo el amor y la persistencia y la fe pueden crear milagros. Cada año en el aniversario de ese día, ambas familias y la familia de Rosa se reúnen para lo que llamamos la Fiesta de la Resurrección, una celebración de la vida y segundas oportunidades, y las formas misteriosas en que todos estamos conectados. Comemos y reímos y contamos historias y hago un brindis a Rosa, a los héroes improbables, al poder de escuchar, a estar vivo. Así que déjame preguntarte algo, y quiero que realmente pienses en esto. ¿Alguna vez has estado en una situación donde te sentiste no escuchado, donde sabías que algo estaba mal pero todos te descartaron? ¿Alguna vez has ignorado tus instintos porque hablar parecía demasiado difícil o embarazoso? Comparte tu historia en los comentarios a continuación, porque tus experiencias importan y podrían ayudar a alguien más a encontrar el coraje de hablar cuando cuenta. ¿Te ha pasado algo similar?
Cuéntamelo en los comentarios. Entender esta historia significa reconocer que la conciencia es más misteriosa de lo que nos damos cuenta, que la ciencia médica todavía tiene tanto que aprender, que a veces los milagros suceden a través de la intervención humana en lugar de lo divino, a través de una persona negándose a ignorar lo que sabe que es verdad. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar diferente sobre la vida y la muerte, y la importancia de realmente escuchar a las personas, entonces por favor dale like a este video. Nos ayuda a compartir estas increíbles historias verdaderas con más personas que podrían necesitar escucharlas, que podrían estar pasando por sus propias luchas, con sentirse invisibles o no escuchadas. Asegúrate de suscribirte a Desde mi mirada para más historias asombrosas de supervivencia, resiliencia y la increíble capacidad del espíritu humano para superar obstáculos imposibles. Compartimos nuevas historias cada semana que desafiarán todo lo que crees saber sobre lo que es posible, que te inspirarán a vivir más plenamente y apreciar cada momento. Dale a la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia, porque nunca sabes cuál podría cambiar tu perspectiva o incluso salvar tu vida algún día. Gracias por escuchar mi viaje de la muerte de vuelta a la vida, por honrar el coraje de Rosa y el amor de Sara y la fe de mi familia. Recuerda que estás vivo ahora mismo en este momento, leyendo estas palabras, respirando, pensando, sintiendo, y eso es un milagro que vale la pena celebrar cada día. No desperdicies ese regalo. No lo des por sentado. Vive como si hubieras regresado de tu propio funeral, porque en cierto sentido, todos tenemos esa oportunidad cada mañana cuando despertamos. Podemos elegir cómo pasar nuestros días, cómo tratar a otros, cómo escuchar, cómo amar. Elige sabiamente, elige con amabilidad, elige estar presente. Y si alguna vez te sientes atrapado, no escuchado, invisible, recuerda que en algún lugar hay una rosa esperando escucharte, alguien que escuchará cuando todos los demás se hayan rendido. Sigue llamando, sigue luchando, sigue creyendo que puedes ser escuchado, porque puedes y lo serás, y tu voz importa más de lo que sabes.